Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas nuestras suscriptoras y pacientes de CREAFAM. Bien, hoy les quería recordar los estudios importantes que tenemos aquí en CREAFAM. El primero, el del primer trimestre, el de la semana 11-13 para problemas cromosómicos, el de la semana 20, muy importante para los estudios morfológicos, para detectar problemas anatómicos, pero el día de hoy en particular les quiero hablar del tercer estudio importante, que es la ecocardiografía fetal. Ese normalmente la podemos hacer entre la semana 26 y 30, tomamos como media la semana 28. Hoy el día nos permitió una paciente que es recomendada por un médico externo que viene a hacerse una ecocardiografía fetal. ¿En qué consiste? Consiste en estudiar su corazón, en ver su corazón para determinar si tiene o no tiene alguna cardiopatía congénita, alguna malformación del corazón que en este momento les vamos a mostrar. En cualquier pantalla, okay. Acá enfrente, a esta, donde te quede cómodo, vamos a poder ver a tu bebé. Mira, sí, la cabeza efectivamente está aquí arriba, okay. Está aquí, la carita la vas a ver así como de ladito, okay. Así de perfil. Ahorita lo vamos a ir acomodando para que se vea mejor. Esto queda así como de perfil, la frente, el ojo, la nariz y la boca. Esto que está moviendo aquí es su corazón. Viene hacia aquí abajo y aquí las pompis, ¿no? La salida sería aquí abajo. Okay. Aquí abajo y está cerrado. Y esto que se ve aquí luego son las pompis de tu bebé. Una pompi y la pierna para acá, la otra pompi y la pierna para acá, ¿vale? Todo este colchoncito que se va a ver aquí como que gris clarito, esto de aquí es la placenta, okay. Está bien colocada, está en la cara posterior, okay. Y no es placenta previa, está normal. Todo lo que vemos en el ultrasonido negro es agua, okay. Todo lo que se ve así negro es agua, se ve con muy buena cantidad de líquido, okay. Y ahorita lo que vamos a hacer es escuchar el corazón de tu bebé, que es este que está aquí moviéndose. También moviéndose, pero tu bebé aquí. Aquí lo vamos a poner para que se escuche mejor. Va rápido, va con buen ritmo y lleva una frecuencia cardíaca de 151, que es normal, entre 120 y 160. Okay. Y vamos a empezar a medir a ver cómo va creciendo. Mira, esta es la cabecita, la coronita, vista por arriba. Sí. Aquí la coronita y aquí medimos la cabeza. De una 100 a la otra, DBP 70.7. Circunferencia cefálica 264. Ya puso una manita aquí adelante de la cara, sí. La frente, el ojo, la nariz y la boca, y aquí mira su mano, sí. Y estos son los deditos de esta mano que los tiene aquí adelante de la cara, y la otra mano lo tiene por aquí atrás, porque aquí viene del hombro al codo, y del codo y la mano, y seguramente los deditos los pone por acá atrás. Acá escondidos se van a ver, como si estuviera aquí en su hombro. Entonces se van a ver las vetas de los dedos, y esta es la nuca. Esta es la nuca y esta es la columna. Hasta aquí la columna, aquí baja su columna. Toda la columna, llega aquí hasta el coxis, y aquí se ve bien cerrado. Y luego ya las piernas, las echa hacia arriba. Y está. Mira cómo se está moviendo y se estira. Sí. Saca todo el cuello. Okay. Esta es una rodajita a nivel del estómago. Este círculo negro es el estómago. Que al verlo rellenito de líquido nos dice que el líquido que traga pasa sin una dificultad a través del cuello y llega hasta el estómago. Durante todo el embarazo siempre hay que verlo rellenito. Y aquí medimos
la circunferencia abdominal. Circunferencia abdominal 239.1. Llegamos aquí al área de las pompis. Pompi y pierna para acá. Esta rayita blanca es el hueso de la pierna, el fémur. Y esta otra de aquí, el otro fémur. Y aquí vienen las piernas cruzadas. Miren, llega de la rodilla hacia acá un pie. Y este es el otro pie. Y efectivamente, mira, aquí en medio, el pilín. ¿No? Esta es la bolsita de los testículos. Incluso adentro se van a ver estos circulitos grisecitos. Son los testículos que ya están descendidos. Y aquí su pene. ¿Vale? Entonces ahí anda el pilín, efectivamente un niño. Este aquí está, y así. Y medimos el huesito de la pierna, el fémur. Hago un poquito de presión aquí. Mira, empezó a moverse. Sí. Vamos a cambiar de posición. Aquí lo medimos de la rodilla hacia el tobillo. Déjame aquí la tengo. Cuando están sentados, pues a veces cuesta más trabajo medir las piernas, pero bueno, ahí está. Fémur 50.7. La cantidad de líquido que se ve muy bien, lo medimos aquí en una laguna, que es la laguna máxima, que está en 46, que es normal. Tiene muy buena cantidad de líquido. Y ahí lo ves de perfil. Sí. Estoy dejando a ver si en una de esas coopera para una foto bonita. Porque aquí tiene la carita, la frente, la nariz y la boca, y se ve muy bien alineado su perfil. Y la mano que la tiene allá adelante, a ver si ahorita la quita y nos deja ver alguna imagen bonita en 4D, pero mira, ahí nos hace mucha sombra. Sí, no, sí. No, entonces ahí como que no. A ver si ahorita se mueve. Vamos a empezar revisando el corazón, ¿ok? Esta es una rodejita a nivel del tórax. Aquí está su corazón latiendo. Izquierdo es de este lado, derecho es de este lado, la punta del corazón hacia el lado izquierdo. Esta es la columna. Si yo hago una línea imaginaria, partiendo por la mitad del corazón, se hace un ángulo de 45 grados aproximadamente. Es el eje cardíaco. Eso nos dice que no está desviado ni a la izquierda ni a la derecha, está en una posición normal. La aurícula derecha se va a ver más redondita, la izquierda se ve más alargadita y los ventrículos se ven del mismo tamaño. Entre las dos aurículas, esta puertita que abre y cierra es el foramen oval. Esta se va a cerrar, pero hasta el momento del nacimiento. Ahorita lo normal es que esté abierta. Y estas son las válvulas del corazón mitral tricuspidia, que están al mismo nivel, abriendo y cerrando al mismo tiempo. Y entre los dos ventrículos se ve esta rayita blanca, que es el tabique interventricular, que impide el paso de sangre de un lado hacia el otro. Aquí yo le pongo colores. Esto es para ver cómo pasa la sangre a través de las válvulas. No se ven cambios bruscos de coloración, lo que me dice que esas válvulas abren y cierran correctamente. Ahí. Ahí se ve cómo pasa la sangre, sin cambios bruscos. Y en medio, esta franjita gris que se ve es el tabique interventricular, que impide el paso de sangre de un lado al otro. También siempre debe de estar cerrado. ¿Okay? Del ventrículo derecho, que es sale esta raya negra para abajo. Esa es la salida de la arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo, esta que sube y cruza, es la salida de la aorta. Cuando no están cruzados es cuando hay problemas. De ahí está normal. Aquí vemos también cómo pasa la sangre. Este es el tabique perimembranoso, o sea, de la aorta, que igual veo que la sangre no se mezcla. Está normal. Aquí se va a ver lo que llamamos plano de tres vasos, que es la pulmonar, la aorta y la cava. Esta más grande que esta y esta a su vez más grande que esta. Y aquí se va a unir la pulmonar con la aorta, es el ductus arterioso, que igual es una puertita que se va a cerrar, pero hasta que nazca. Ahorita lo normal también es que esté abierto. A la aurícula izquierda se van a ver estas rayitas negras que llegan aquí a la aurícula izquierda, son las venas pulmonares. Entonces estoy viendo el drenaje de las pulmonares que se ve normal.
Y así. Y luego aquí de la aorta, que vemos cómo viene, y se hace el arco. Este es el arco aórtico, que viene toda la aorta y es el vaso que irriga todo nuestro cuerpo. Yo aquí veo que también que no hay estrechamientos y que la sangre esté pasando libremente. ¿Okay? Se ve normal. Arco aórtico, bien. Estas son las venas cavas, la inferior y la superior, que llegan a la aurícula derecha. Drenaje de cavas, bien. Y del arco aórtico, estos vasitos que van hacia arriba son los vasos que van hacia el cuello. Normal. Aquí ven toda la aorta. El tamaño del corazón con respecto al tamaño del tórax se ve normal. Y la posición normal. ¿Okay? Con su corazoncito se ve todo bien. ¿Eh? Ahorita vamos a aprovechar y vamos a dar una revisada al resto de sus órganos para saber que todo está bien. ¿Okay? Que eso normalmente lo hacemos en la semana 20, pero bueno, como no termina 20, pues vamos a revisar ahorita lo que podamos ver en esta semana. Igual la cabecita, la línea que divide el cerebro. Esta estructura aquí son los tálamos, detrás se ve el cerebelo, que se ve muy bien. No se ve demasiado líquido dentro de su cerebro, los plexos coroideos, estas son circunvalaciones del cerebro, que se ve normal. Su cuello aquí. La base del cráneo bien. Esta cajita me dice que existe una estructura que comunica los dos hemisferios, normal. La cara. Es que está bien tapando, o sea, mira cómo se tapa la mano. Su manita, los deditos. Esta sería la frente. Esta sería la órbita de un ojo. La órbita del otro ojo. Aquí la nariz y la boca. Pues mira, está completamente tapándose la cara con esta manita. A ver si ahorita la quita y se quisiera mover. Hacia acá. Mira cómo atraviesa el brazo, cruza toda la cara. Entonces, esta es la frente, el ojo, el otro ojo, y esta es la nariz. Lo que estoy tratando de verle es su labio. Es esta la boca. El labio superior, el labio inferior barbilla. Yo estoy viendo que no tenga hendiduras faciales, que no tenga el labio leporino. Aquí una quita y la nariz tapada. Ahorita seguramente se moverá. El corazón, esta franja más oscura que se ve, el diafragma, el músculo que se para atrás del abdomen, incluso ve como infla y desinfla. Esos son movimientos respiratorios. Eso es bueno. El estómago, y todo esto de aquí es el hígado. Los colores son vasos sanguíneos. Estos son vasos sanguíneos dentro de la barriguita. Su estómago que se ve bien, bien, bien. Este de aquí que no se pinta es la vesícula biliar, que al verla asumimos que la vía biliar está formadita, si no, no se puede vivir fuera. Como no podemos ver la vía biliar, vemos la vesícula. Y hacia abajo en la pelvis se ve otro círculo negro, que es la vejiga, que al ver la rellenita me dice que por lo menos uno de los dos riñones está funcionando bien. Esta es la columna. Este frijolito de aquí con el centro negro, este es un riñón, sin quistes, sin tumores, que se ve bien. Y este de aquí es el otro riñón. Me quistes, me tumores, perfecto. Aquí alrededor de la vejiga, supongo colores, estoy tratando de ver la entrada del cordón umbilical aquí a la pared abdominal. Es este de aquí. Y ver que no tenga hernias, ¿no? Hernias grandes. Se ve normal, la pared abdominal se ve íntegra. Y este de aquí es el cordón umbilical. Que aquí vamos a ver cómo pasa la sangre a través del cordón. Esto nos dice cómo funciona la placenta, cómo le llega la comida, cómo le llega el oxígeno a tu bebé y está normal. IP 1.14 y R 0.64. Bien. Y acá las piernas, mira, por aquí patean un piecito y el otro piecito. Estos son los deditos del pie. Y los deditos del otro pie aquí. Y mire, sí, bien tapado. Está tapadísimo. No quiere. Esta es la cabecita, estoy aquí mirando por la nuca. Estas rayitas que se ven aquí es cabello. Este ya es pelito. Esta es su nuca aquí. Este de aquí es una oreja. Una quita la otra, pues queda aquí pegadita.
Pero la carita ahí. La frente, la nariz, su boca, ojos, cachete. Pero muy tapado, ahí de perfil. Pero esto nos hace mucha sombra. Como que no coopera mucho para el 4D. Porque se ve muy distorsionada la imagen. Sí. Ahí tiene su manita y nos hace mucha sombra. Entonces pues no siempre se ve. Mire, como atraviesa el brazo ahí, pues no. Pesa 1 kilo 146 gramos, corresponde para 28 semanas. Va de acuerdo con el tiempo de embarazo. Ahí está. Pero está bien tapado. Está de perfil, pero le dio pena. Sí. No me deja ver nada. ¿Vale? Bueno, pero todo está muy bien con tu bebé, ¿vale? Lo importante es que su corazoncito está bien, no se ve ninguna cardiopatía, va creciendo de acuerdo con el tiempo de embarazo, el líquido amniótico está normal, la placenta está funcionando bien. Niño, todo bien. Bueno, ahora, como pudieron ver en este estudio, lo más importante fue revisar el corazón del bebito. Pero si vieron, también revisé todos sus órganos. Era una paciente que no le habían realizado el estudio morfológico. Entonces aprovechamos pues para ver lo que nos permitía ver. Su cerebro, sus órganos, su cara, sus brazos. Desafortunadamente no estaba en muy buena posición para hacer el 4D, entonces por eso no pudimos dar las imágenes de la cara bonita del 4D. Claro, cuando el bebé se presta, damos unas imágenes muy bonitas. Pero lo importante y lo más afortunado de esta ecografía es que el corazoncito del bebé está sano. Más adelante les quiero mostrar un caso de cómo se ve una cardiopatía congénita. Esta fue detectada en forma muy temprana, la detecté en la semana 20 cuando vino un estudio morfológico y que posteriormente la revisaremos más tarde. En la semana 26-28 volveré a revisar al bebé, pero ya determiné una cardiopatía en la semana 20. Bueno, recuerden por favor, no es exclusivo de las pacientes de CREAFAM que acuden con nosotros para realizar este tipo de estudios. Pueden ser pacientes con su médico externo o simplemente que ustedes decidieron saber cómo se encuentra su bebé. Recuerden los 3 estudios. Semana 11-13, problemas cromosómicos. Semana 16-23, estudio morfológico. Semana 26-30, estudio del corazoncito, ecocardiografía fetal. Por lo menos les recomiendo esos 3 estudios y aquí las esperamos con muchísimo gusto.